no. Iniciamos transmisión de este día, hoy viernes, fin de semana, y deseándoles que la pasen todos bien. Sabemos que por inclemencias del tiempo luego se interrumpe todo, salidas, programas, alguna cita, incluso algunas dependencias se dan a la tarea de hacer tardíos los procesos o procedimientos por cuestiones de clima. Pero protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, siempre está a la orden, excepto cuando no podemos transmitir precisamente por ese hecho, que nos interrumpe la transmisión al no tener señal por las distintas redes. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos un tema que nos va a mover un poquito a todos y vamos a hablar sobre los anexos. ¿Realmente existe alguna rehabilitación en este tipo de centros que se dan a la tarea de tratar de reintegrar a la sociedad a una persona que tiene algún tipo de adicción, bien sea de alcoholismo o de algún fármaco, de alguna droga? ¿Es cierto? ¿Qué pasa en dichos centros? Es el tema que tenemos ahora. Bueno, protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, hoy con el tema de realmente te rehabilitan los anexos, siendo las 5 p.m. de hoy 19 de enero del 2024. Teléfonos de oficina 22 92 05 0079 y 22 95 38 33 18. Transmitimos en este momento vía Zoom, se pueden enlazar en vivo al programa, comentar para que tengan alguna respuesta sobre este tema al 788-318-151. El código de acceso será el número 1 y de inmediato les dará apertura para que se integren a este subcentro, protección preventiva. Transmitimos vía Facebook Live en Protección Preventiva, así como en Facebook Live en el perfil de un servidor, Refugio Murillo. Ingresen y el programa es en vivo. Nos encontramos en YouTube, en Instagram, TikTok, nos encuentran en Twitter. Estamos en todas las plataformas y modo, medida de identificación, nuestro escudo dorado, que ha dado la vuelta por todo el mundo. Este escudo dorado tiene en el interior una pistola, unas esposas y un PR-24, enmarcando la seguridad total. Obviamente hemos manejado lo que es seguridad, pero el tema de hoy, el tema que nos aqueja es sobre los centros de rehabilitación llamados anexos. Bien, vamos a mencionar que algunos de ellos, los más conocidos a nivel continente americano, son grupos que se manejan con sus propias contribuciones, en donde los fundadores fue un médico y un corredor de bolsa, alguien que se dedicaba a las finanzas. Pero bien, se supone que ellos fueron los que detonaron en este tema de evitar que las personas consumieran algún tipo de bebida embriagante. Pero no solamente estos centros se trata de rehabilitar sobre alcoholismo. Hay centros que tratan de reintegrar a la sociedad, al núcleo familiar, al núcleo laboral, a las personas que han tenido un tipo de consumo desmesurado, incontrolable. Y cuando ya no pueden la familia, su comunidad, su gente cercana con ellos y con la adicción que tienen, se ven obligados a integrarlos a dichos centros llamados anexos. Bien, vamos a ver qué es lo que se maneja en estos lugares que dicen rehabilitar a la persona que llega con algún tipo de adicción. Hemos hablado mucho sobre parafilias. ¿Por qué detona en nuestro interior un placer desmedido al consumir algún tipo de sustancia ajena a la normal? Alguna sustancia prohibida. ¿Por qué la dopamina se dispara más al meternos algún fármaco psicotrópico o alcohol? Porque necesitamos sustituir, hablamos de las parafilias, y que esto traemos arrastrando desde pequeños. Tratamos de sustituir el afecto, el amor, esa soledad que en muchos casos de niños, de adolescentes, se tuvo por algún tipo de fármaco, de alcohol.
se destapa la dopamina, nos hace feliz y olvidamos temporalmente el aparente dolor, el aparente sufrimiento. Pero bien, este tipo de placer que nos dispara la dopamina y nos pone eufóricos de manera temporal en lo que se extingue lo que hayamos consumido, cuando se nos corta, se nos baja, adiós al efecto, regresamos de inmediato a la normalidad. Y desafortunadamente, cuando tenemos destapada la dopamina con algún tipo de etílico o de fármaco, cometemos actos aberrantes que en ocasiones hasta la memoria perdemos. Y ya tenemos la problemática que nos hizo consumir esa aparente soledad, ese aparente maltrato, ese aparente abandono de padre, de madre, etc. Le ponemos mil etiquetas y que traemos cargando, que arrastramos de pequeños. Pero con el consumo y cuando detonamos la dopamina en exceso, viene la pérdida de memoria y tenemos la problemática que una cadena arrastrando, un paradigma viejísimo desde pequeño, pero agravamos el problema por la pérdida de memoria llamada laguna mental. Y la problemática es más fuerte. Ahora bien, estos centros realmente rehabilitan a quien tiene algún tipo de adicción por etílico, por psicofármacos, psicotrópicos, clorhidratos, cannabis índica. Vamos a ver qué pasa y qué viven las familias de estas personas que están padeciendo algún tipo de adicción. Hablamos de las parafilias, cadenas que traemos amarradas a los pies, al cuello, a las manos, pero no es una adicción física. Esa parafilia es mental. Hablamos que las parafilias son tipos de padecimientos psicológicos que tiene todo ser humano, a veces enmascarados, a veces externos. Por eso hablamos muchas veces que las personas introvertidas son las calladas. Las extrovertidas son las que dicen, hablan, externan todo su sentir. Pero estas parafilias son herméticas, son tatuadas en el alma, en el cuerpo desde pequeños. Estas parafilias o cadenas que traemos arrastrando detonan en edad adulta cuando curiosamente el ser humano ya puede reaccionar, ya puede decidir por sí mismo. Qué curiosos somos los seres humanos. Cuando tenemos capacidad de decidir y actuar por sí mismos, lo hacemos de una manera que no es la correcta. Bienvenida, Rocío Medina. Qué curioso, y seguimos con la misma temática. La soledad, las cadenas que traemos arrastrando, cadenas que nos aprietan cada vez más, y peor aún con el consumo de alguna sustancia prohibida. ¿Cuándo? Ya no existe el control. Ya cometemos actos de vandalismo, cometemos conductas antijurídicas para poder obtener la sustancia o el alcohol. Ya tenemos un problema grave y es cuando muchas familias prefieren meter a estos lugares llamados anexos a su familiar para una rehabilitación y que éste pueda reintegrarse a su centro de trabajo, a su familia, a su comunidad. Eso si no ha cometido un ilícito de mayor gravedad, como violaciones, homicidios, asaltos a mano armada. Cuidado con este tema. Las familias nos dan datos reales sobre lo que son los anexos y cuando ingresan a sus familiares a esos lugares, sobre el consumo del alcohol o algún tipo de droga. Ese es el tema por lo que integran a los familiares con algún tipo de adicción. Y ya, bueno, cabe mencionar que en las 32 ciudades que tiene nuestro país, nuestra República Mexicana, en las 32 ciudades hay este tipo de anexos. Los hay de manera privada y los que en apariencia se dicen altruistas, que reciben contribuciones de las personas comunes y corrientes para poder sobrevivir. Pero vamos a ver la realidad, no es así. A los familiares, ¿y por qué digo que no es así? Porque a los familiares les piden alguna cantidad de dinero cada semana para poder tener ahí a su enfermo por alguna adicción. ¿Cómo? ¿No quieren altruistas?
Bueno, hablamos que los 100 particulares, ¿verdad? Y que uno de ellos, muy famoso, se encuentra en una playa de Mazatlán, playa privada, y que tiene psicólogos, psiquiatras, médicos, alimentos, habitaciones de primer nivel. Un centro muy caro, yo creo que todos lo deben de haber escuchado. Pero curiosamente en este centro, que cobran de todo y por todo, también datos, información de personas que han dejado ese lugar, nos dicen, es que no es cierto. La rehabilitación real está en cada persona. El querer sanearte física y mentalmente está en uno. Curiosamente, en estos centros, en algunos de ellos, le siguen proporcionando, le siguen poniendo en la mano el producto para que sigan consumiendo. Ah, pero ¿por qué es esto? Poco a poco van llevando una terapia de sustitución, donde si hoy consumías una botella, bueno, te vamos a dar ahora una botella de litro, ahora es de 3 cuartos. Y la semana que viene consumirás una de medio litro. Y la otra vez, no es cierto. Hablamos de etílico, de alcohol, pero ¿qué pasa con los fármacos? Por ejemplo, no quiero hablar de opioides, de cocaína, que es una adicción psicológica. El opioide es físico, adicción física, pero la cocaína es psicológica. ¿Qué pasa con este tema cuando hay consumo de este fármaco y que no la tenemos? Como es psicológico no pasa nada, nos podemos rehabilitar de una manera más rápida. Al no tenerlo, al no tener capacidad económica, no podemos consumirlo. No así cuando hay adicción física, es cuando el cuerpo, el organismo lo requiere. Hay convulsiones y podemos cometer delitos fuertes con tal de tener un producto que cause adicción física. El cuerpo lo necesita. Sudoración, insomnio, vómitos, mareos, requieren tratamiento de inmediato. Y aquí es donde entra la terapia de sustitución. ¿Cómo es eso? Bueno, tú consumes algún opioide, te vamos a dar algún tipo de tableta, fármaco, inyecciones que ingresen rápido al torrente sanguíneo para bajarte la ansiedad, sustituyendo el opioide que consumes para ir moderando tu adicción hasta llegar al punto en que dejes de consumir, que dejes de pensar en él. Obviamente, ¿quién ha consumido por primera vez por curiosidad? ¿Quién lo ha hecho por segunda vez por curiosidad? ¿Quién lo ha hecho por tercera vez? ¿Quién es curiosidad? Este tipo de fármacos te generan en alguna ocasión adicción inmediata y te arraigan y te pierden. Es necesario prevenir a los jóvenes para que no caigan en manos de esos productos, para que no, ni por curiosidad, quieran o pretendan probarlo, inyectarlos, fumarlos, ni por curiosidad. Hay que tener medidas de prevención mediante pláticas en familia para que los jóvenes no toquen estos productos. Es normal ahora para todos el ver que anda alguien alterado por algo que se metió. Es normal para los jóvenes ahora, pero no es normal. Estamos en una sociedad que pretende crecer, pero cuando vemos a alguien en mal estado por el consumo de alguna sustancia prohibida, nos aterra porque esa sustancia puede llegar a nuestra casa y los que tienen hijos, los que tienen nietos, estarían en un riesgo total si estos sujetos que andan alterados les ofrecen, les obsequian atención con este tema en las escuelas. Bueno, los centros de rehabilitación llamados anexos le solicitan a los familiares cada 8 días latas de atún, le solicitan vitaminas, despensa bien surtida para su enfermo, para su interno, para alimentar a su anexado. Pero ¿qué pasa con esos alimentos? Dicho por los mismos anexados. No nos dan de comer lo que nuestra familia nos da. Muy bien. No nos dan de comer lo que nuestra familia nos da. Los padrinos, los encargados, los líderes, se comen el atún, los alimentos que nos dieron. Las vitaminas se las aplican ellos. Y a nosotros nos dan
alimento totalmente raquítico, mezquino, aguado, que no tiene ni sal. Y la pedimos y nos dicen que es para que valoramos lo que teníamos en la casa, con la familia. Y ellos comiendo frente a nosotros, bien alimentados, de hecho están hasta gordos. Cuidado con ese tema. Bueno, les tienen artículos de higiene como jabón, papel higiénico, pino, para que tengan limpio el lugar donde se encuentra su anexado. Pero la realidad es otra. Para la familia, la realidad es otra. Así como para el anexado, que cree que lo rehabilitarán. Vienen las terapias. ¿Cuándo? Es de primera vez. Cuando es de primer ingreso, la terapia no es tan dura. Lo hacen que piense y que valore en su familia. Cuando reincide o reingresa, vienen las terapias fuertes y ahí se vienen a dar las torturas, los tratos y maltratos drásticos hacia el anexado. Los visten de mujer, los ponen desnudos, los dejan sin cama, sin colchón, los hacen dormir en el piso. Unos tratos denigrantes. Y los anexados, obviamente, que han reincidido, que han llegado una o más veces, y cuando ya está latente que su familia es inconforme y los van a internar, huyen de la casa. O incluso se pelean con las famosas patrullas blancas o patrullas salvadoras, que son los encargados de esos lugares, que son los que se encargan de capturarlos y meterlos a esos anexos. Sabiendo ellos lo que les va a pasar, claro, pueden ingresar de 3 meses, 6 hasta 1 año. Y bueno, psicólogos y médicos han recomendado que para que una persona pueda sanearse en apariencia, en totalidad, mínimo debe estar en un lugar lejos de drogas, lejos de alcohol, mínimo 1 año. Pero también recomiendan que lejos de su entorno familiar. ¿Pero por qué si mi familia es la que quiere ayudarme? Sí, pero recuerda que traes paradigmas, traes cadenas arrastrando bien arraigadas. Llegas al seno familiar y te va a detonar nuevamente la problemática, vienes a recordar todo otra vez. Ponemos mil en pretexto a los seres humanos. El cerebro, que se divide en 2 hemisferios y en 4 lóbulos, es tan perfecto, tan pensante. Unas estrellas que se comunican por sinapsis, que es energía eléctrica, entre una y otra por toda nuestra masa encefálica, nos indican qué es lo correcto y lo que no es. Así como abajo de la hipófisis tenemos la zona de la memoria, nos dice cuando debemos hacerlo a un lado, desecharlo, se acabó, se acabó. Pero como seres humanos siempre buscamos que nos digan, mira, ¿cómo sufriste el apapacho hacia el enfermito? Sí, tú la pasaste mal. A ti te golpearon, a mí también, no te preocupes. Es lo que busca muchas veces el ser humano. Busca tener algún tipo de compasión sobre otros que están más fortalecidos. Y como pretexto, pues por eso me aviento mi arponazo, me aviento mi untada, mi inhalada. Curiosamente, estos lugares, estos anexos que son formados y liderados por gente que ya tuvo una adicción fuertísima y que conocen el sentir y actuar de la persona que consume, saben todo por lo que han pasado. Y saben por lo que está pasando quien se ha integrado a estos grupos, porque ellos, al liderar estos grupos, llamados líderes, padrinos, etcétera, tienen infinidad de nombres, estuvieron en la misma situación. Ellos han logrado, en apariencia, superar esa crisis, esa etapa de adicción, pero conocen bien la problemática que traen los que se integran, los que llegaron apenas nuevos, de nuevo ingreso, y es a los que les cargan la mano con los productos que les solicitan a la familia. Los que ya han residido, han regresado, pues ya conocen y dicen a su familia, pues no me traigas nada porque no me lo dan de comer. Ah, pero ahí viene el maltrato por parte de dichos líderes. ¿Realmente rehabilitan estos centros? ¿Realmente? Hay privados como lo manejamos y los hay altruistas que bien deberían de ser bienvenidos, altruistas que deberían de ser. Mayela Rosas de Estado de México, May, un abrazo, saludos. Estos centros se han dado a la tarea de capitalizarse. Argumentan que viven con sus propias contribuciones.
¿Qué significa esto? Pues que no reciben ayuda de partidos políticos, de personas que tengan cargo o función pública, que nadie les paga la renta. Ellos mismos, por sus propias contribuciones, dan manutención al inmueble llamado anexo, energía eléctrica, agua y alimentos para los anexados. Bueno, si es así, entonces, ¿por qué la familia de las personas, de los anexados, tiene que proporcionar alimentos, vitaminas, dinero, enseres para limpieza? Es algo contradictorio. Peor aún, que el anexado no recibe o no llega a sus manos el producto que la familia con esfuerzo les lleva. Problema del anexado, que ya les robó todo, ya se acabó todo, se lo tomó, se lo consumió. Y tener que pagar por rehabilitarlo en centros altruistas, centros que son meramente gratuitos y que los líderes o quien los manejan les piden cierta cantidad semana tras semana. Les piden alimentos enlatados, perecederos, artículos de limpieza, ropa, que nunca se la ven al anexado. Qué curioso dato. Pero bien, continuamos. Ahora bien, la gran verdad sobre estos temas, no estoy diciendo ni hablando de algún centro en específico, no he dado nombres. Recordemos que protección preventiva no recibe subsidios tampoco de partidos políticos, de personas físicas o morales, de ninguna manera. Protección preventiva con sus propios recursos. Ha comprado equipo, instalaciones, paga lo que tiene que pagar, pero no recibimos ayuda de ninguna dependencia ni de nadie. Protección preventiva con sus propios ingresos lo hace. Entonces, para que no haya cuestionamiento sobre, bueno, y a ti quién te ni una dependencia ni nadie. Entonces, precisamente por eso no toco temas políticos, por lo mismo. Bien, ahora, ¿qué pasa con las visitas de los anexados? Bueno, la familia no ve mejoras. ¿Cómo? Entonces los alimentos, el dinero, las vitaminas, la ropa, ¿qué pasa con ella? Cuando llega, se desvía hacia los líderes. Se desvía hacia el músculo del líder para que le inyecten esas vitaminas que la familia le llevó a su anexado. Precisamente por eso no ven bien a su enfermo o a su anexado, porque no les llega el producto a sus familiares, les llega a los que lideran dichos centros. Ahora no lo ve bien alimentado, lo ve flaco, en ocasiones, en muchas ocasiones lo sujetan a terapia fuerte. ¿Cuál es esa? Terapia cavernícola tipo agente de la DIP. Órale, a golpes, moretones, tablazos. Es la rehabilitación que se da en estos centros de terapia fuerte o terapia ruda. Bueno, entonces hay varios centros, sí, claro, los hay de 45 minutos, que se extienden a veces hasta hora y media, los hay de varias horas, los hay de entrada por salida y los hay de terapia fuerte. Los que se internan 24 horas al día por un periodo de 3 meses, 6 y 1 año. Pero ¿por qué o quién autoriza? La sugerencia de los que lideran dichos grupos a la familia es: déjemelo 1 año y en 1 año usted lo tiene sano, fuerte, con una mentalidad diferente, con ganas de salir a trabajar, a superarse. Y la familia firma para dejar en las manos de estos centros a su familiar, desconociendo en totalidad el manejo interno, lo que adentro se lleva. Ahora bien, en cualquier momento la familia puede sacar a su interno al no ver mejoras. Definitivamente sí. Una firma nueva, un documento nuevo invalida el anterior. Atención a las familias que desconocen este tema. Si quieren sacar a su anexado, pero ya firmaron por 6 meses, 1 año, pueden echar abajo dicho documento. Yo firmé para ingresarlo, yo me lo llevo. Adiós, firmo, me hago responsable de él, de su tratamiento en otro lugar. Pueden hacerlo en cualquier momento. Si no ven mejoras para su interno, para su anexado, para su enfermo. Los encargados de estos centros, a los que comúnmente les llaman padrinos, siempre están atentos y muy cerca de la familia y el anexado para escuchar.
que no se quejen, que no digan, ese padrino se comió mi atún, ese padrino se quedó con mi ropa interior nueva, ese padrino se quedó con mi... Están muy cerca. Ahora, y están cerca porque como la persona enferma, la que está en tratamiento internada, bueno, vamos a hablar de lo que genera la adicción. Mentiras, se vuelven mitómanos en totalidad. La familia, cuando los tiene en el exterior, ya no les cree. Y cuando el enfermo, el anexado, llega a estos lugares, trata a toda costa que su familia lo saque, lo rescate. Precisamente esos líderes llamados padrinos están cerca para decir, está mintiendo, lo tratamos bien. Lo que pasa es que no está de acuerdo porque quiere salir a consumir. No está de acuerdo en estar aquí porque aquí no hay nada de eso. Aquí los estamos saneando. Por eso dice que están tan cerca de la familia y de ellos. Y solamente con la mirada, cuando ven al anexado, es cuando se vaya la familia. Es una terapia fuerte, algo así como de terror. Según nos han dicho varios anexados que ahora se encuentran en la vía pública, en la calle, muchos han regresado a la adicción. Otros, de muy pocas cifras, las voy a dar, se han rehabilitado. Pero una, el terror a esos lugares, y otra por convicción y por la gran necesidad de sumarse a esta sociedad de gente productiva. Es muy difícil el querer salir de esos lugares. Así como la despensa y artículos de aseo, eso se los queda el líder llamado padrino. Al anexado solamente le dan una alimentación raquítica, aguada, todos se quejan de ello, sin sabor, los tratan a golpes, claro, tortura física y psicológica, esa está latente, ¿eh? Tortura psicológica, ¿cómo lo sientan en hilera? A veces hincados, hay torturas físicas y lo que nos han comentado, que les ponen corcholatas o fichas de lámina en las rodillas, los hincan, los tienen desnudos y se lastiman, a propósito lo hacen. Es una terapia muy ruda llamada tortura. La manejan en esos lugares. Voy a mencionar algunas cifras de anexados que han incluso perdido la vida en esos lugares. Líderes o padrinos que se encuentran privados de la libertad por estos hechos y no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque es muy fácil manipular a la familia de un enfermo por adicción. Es fácil que la familia, al querer rescatarlo, reintegrarlo a la sociedad, crea en esos líderes padrinos y les proporcione todos los medios para que rehabiliten a su enfermo. Y esos enfermos renuentes, con la gran necesidad, adicción física, quieren salir, se quieren fugar. Cuando son detectados, los capturan y los golpean. Muchos de ellos han perdido la vida. Padrinos o líderes están bajo proceso por este hecho. Y no de uno, de varios anexos que tratan de rehabilitar gente. Pero no es la manera. Siempre hemos hablado que debemos actuar de manera transparente, de manera racional y educada. Entre nosotros los adultos creo que tenemos capacidad de análisis y raciocinio, como para pensar lo que es bueno, lo que es correcto y lo que no lo es. Cuando uno no está en su psique normal, que se ha metido algún tipo de sustancia y que está alterado, no va a entender. Alguna persona alcoholizada, alguna persona con un fármaco encima no va a entender. Imposible hablar con esa persona en el momento que está alterado, que consumió algo. Debemos esperar a que el efecto ya no lo tenga, que el efecto se haya ido, para tratar de concientizar. Ese es sus sentidos para que podamos hablar con él. Y decirle, es por tu bien que te integremos en un lugar, es por tu bien que te rehabilites. Pero tomamos a una persona en cúspide, en excitación total del fármaco que consumió, y por el contrario, no, las personas que lo integran en este estado se vuelven sus peores enemigos, siendo aún sus familiares. No entiende una persona cuando está alterada, cuando está fuera de su psique normal, que es por su bien, no lo va a entender. Debemos hacerlo, hacer conciencia, hablarles en pleno juicio para que ellos por decisión propia, por decisión, por convicción, quieran dejar algún tipo de adicción que tengan.
¿Qué pasa cuando llega alguna anexada, alguna mujer a estos lugares? No solamente es para varones. Y curiosamente, estos anexos se manejan de manera mixta. Hay área de caballeros o área de varones y área de mujeres. ¿Qué pasa? El padrino a esta muchachita, esta mujer que acaban de integrar, le da un trato preferencial. Qué curioso. No le permite dormir con los demás. La tiene como exclusiva, como aquí conmigo nada más. Cuando es nueva, claro. Hagamos de cuenta que tiene su área night. Por ser padrino es, oh, salve padrino. Tu palabra es ley. Esos centros así se manejan. En esos anexos hay detenidos por tortura, llamados líderes o padrinos. Como homicidio. Igual cierran uno y abren otros. Es un negocio que deja mucho dinero, es un negocio rentable, con muy poca inversión. Un negocio totalmente jugoso. Solo da la imagen de ayudar, pero solo imagen, ya que eso tiene un precio muy elevado. Torturas, lesiones físicas y psicológicas. A tanta tortura psicológica y física, cuando esa persona se integra a la sociedad, sale peor, sale resentido, sale a buscar venganza por todo lo que vivió en estos lugares. No hablemos de una prisión. La prisión es cuando cometemos un acto injurídico y la autoridad nos sanciona encerrándonos por varios años. No, estos centros de rehabilitación hacen la misma o peor función, porque día con día hay tortura física y psicológica, maltrato, alimentación raquítica, tratos vejatorios, solo por el hecho de haber caído en las garras de la adicción. Tratos vejatorios, denigrantes en totalidad. Curiosamente, a las damas es un trato diferente, por ser damas. Hemos hablado mucho sobre el tema de adolescentes y niñas, ¿verdad? Que siempre es el detonante para todo. Bueno, estos centros no están exentos. A las mujeres las tienen en un área especial y cuando llega alguna no, pues el líder o padrino la tiene como exclusiva. Tratos denigrantes que les dan a las personas enfermas del género masculino cuando tienen una adicción arraigada y que ya llegaron una, otra y otra vez. Como no he entendido, viene una terapia más drástica, más fuerte, para ver si se arrepiente, a ver si capta el mensaje. Hablamos que el cerebro es tan extenso nuestro pensar. El cerebro es una máquina perfecta que podríamos engañar. Sigmund Freud, el padre de la psicología austríaco, detonó en el mundo con su forma y manera de manejar los psicoanálisis y la forma y manera en que ve el pensar del ser humano. Se dice que muchos de sus tratados, muchos de sus textos son obsoletos y qué curioso, a la fecha se siguen llevando a cabo los tests del padre de la psicología, Sigmund Freud. Dicen que son obsoletos, detonó tanto que habló de las adicciones y que el ser humano cuando ha consumido es por cubrir algún hueco que tuvo en la infancia. Pues, Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza. Y Maquiavelo dice lo contrario, no es cierto, el hombre es malo desde que nace. Siempre tendremos puntos contradictorios. La humanidad, los estudiosos de la psicología, todos tenemos pensamientos contrarios. No llegaremos jamás a un acuerdo porque siempre estaremos en contra de todo. Siempre trataremos de rebatir algo que escuchamos, alguna plática, algún comentario. Precisamente por eso se dice, hablas de religión, hablas de política o de sexo, nunca vas a llegar a nada. Llegas al mismo tema y no vas a llegar a nada. Pero bien, hablamos de los tratos que reciben. Y todos los centros de rehabilitación para
personas que consumen o tienen alguna adicción tienen diferentes formas de trabajar. ¿De trabajar? Sí, de generar ingresos. La gran mayoría utilizan, bueno, les hablé hace rato de un corredor de bolsa y un médico que fueron fundadores. En todo el mundo se encuentran esos grupos de ayuda altruista. Ahora bien, esos anexos también, conocidos como cárceles o granjas, hemos dado con el detonante. En las granjas se recetan animales, bovinos, equinos, aves, porcinos. Pero ahora, esos centros de terapia fuerte, llamados granjas, son integrados por seres humanos, por personas que tienen algún tipo de adicción, que consumen de manera constante algo para destapar su dopamina. Granjas o cárceles. Bueno, en dichas granjas se lleva a las personas con adicción en contra de su voluntad. Se dice que con el fin de reformarlas. Pero curiosamente, llegan con una adicción y al escuchar las vivencias de otros adictos, de otros enfermos en el interior, dicen, bueno, y hablan de más y más fármacos desconocidos, les dan la apertura para querer probar otro tipo de fármaco. Bueno, yo entro por cannabis índica, por cannabis sativa, y tú te metes clorhidrato de cocaína. Quisiera probarlo cuando salga. Les damos la apertura al escuchar las pláticas. Pero dicen que es la terapia, de que tú no quieras vivir lo que él está viviendo, porque vivió de lo peor, vivió cosas horribles. Tú no la consumas porque vas a pasarla mal. Pero siempre en nuestro interior está él porque fue débil. Yo no. Yo la pruebo y la dejo. Es cierto. Hay sustancias y fármacos que nos amarran desde la primera ingesta, desde la primera prueba. Lo ideal es padres y madres o quien tienen hijos, hablen con ellos. Eviten a toda costa que por curiosidad la prueben. Cualquier tipo de fármaco. Van a quedar arraigados desde la primera ingesta. Es la perdición total para un ser humano. Difícil de que la puedan dejar. Y o termina en un hospital, en una prisión o sin vida. Es un tema triste el caer en garras de algún tipo de adicción. Precisamente por eso, papás, protección preventiva les recomienda hablen con sus hijos. Ahora bien, hablamos que estas granjas mandan a sus patrullas de rescate, salvadoras, blancas, etcétera, a capturar al adicto como si fueran agentes de la KGB, de la DEA, capturado por vicioso, para arriba, golpes y torturas. No se va a rehabilitar de esa manera, definitivamente. Obviamente una persona que consume no merece un trato preferencial, no, pero sí un trato humano, un trato digno. Y más si la familia, que está endeudada por todo lo que ha pasado con su enfermo, sigue endeudándose para mantenerlo en uno de esos centros y que no haya resultado, peor. Esos centros de reclusión, llamados anexos o granjas, son unas verdaderas prisiones, unas cárceles en las que se llevan por la fuerza a sus internos, supuestamente para rescatarlos de su adicción alcohólica en algunos casos, mediante múltiples formas de tortura, tanto física como psicológica. Hablamos de adicción por alcohol, pero también por psicofármacos, psicotrópicos, etc. Ahí viven hacinados y en condiciones meramente insalubres, denigrantes, inhumanas, duermen en el piso como castigo para que valore lo que tenía afuera. Afuera tenía cama, sábanas. Bueno, aquí en el piso para que sientan a unas terapias cavernícolas que no deberían ser aplicadas. Pero bien, bienvenidos. Requisito fundamental para ingreso. Atención, involuntario, no voluntario,
involuntario es que la persona con problemas de adicción ha de encontrarse, según el diagnóstico médico, en estado de inconsciencia, en contra de su voluntad. Debe estar dopado totalmente para ser capturado e integrado a uno de esos centros en contra de su voluntad. Este es uno de los requisitos de algunos centros. En contra de su voluntad deben encontrarlo dopado para que lo puedan capturar y meter en esos lugares. Y ahora bien, en este estado de inconsciencia respecto a la necesidad imperiosa de ingresar a un centro y someterse al tratamiento adecuado para su enfermedad, para su rehabilitación. Pero el ser humano no se rehabilita con golpes o con torturas. Se tiene que hacer conciencia cuando se está en el grado de adicción o del consumo. Se tiene que hacer conciencia por uno mismo. Y uno mismo tendrá que decidir ya no más, pero se tiene que hablar muchas horas. Pero no cuando la persona que consume se encuentra dopada. Debe estar consciente, debe estar en sus sentidos. No dopado para que, como dicen, le caiga el 20. Y hacerle valorar a su familia. Y si tiene hijos, y si viven en casa donde tienen que pagar renta, y si viven endeudados por todo lo que ha pasado cuando se cae en la adicción, tiene que caerle el 20, pero haciendo conciencia por medio de pláticas con su familia. Obviamente, cuando se está alcoholizado o drogado, se vuelven golpeadores, mitómanos, como lo hemos hablado al inicio, que mienten mucho, y por eso estos líderes se encuentran cerca cuando llega la familia de ellos para escucharlos y que no hablen de más. O que si la familia pregunta, no está mintiendo, sabe que es la adicción, o porque quiere regresar a la adicción, por eso miente. Para encontrar un centro de rehabilitación gratuito y cercano, se puede empezar la búsqueda con la administración de servicios de abuso de sustancias y salud mental. Bueno, en la Ciudad de México se encuentran centros de rehabilitación infantil, centros de rehabilitación juvenil, donde de manera gratuita psicólogos, psiquiatras, médicos en general, le dan tratamiento a jóvenes. Integración juvenil. Estos centros sí reciben alguna cantidad por cada terapia. Pero esos grupos que son de entrada y por salida solo reciben lo que la persona que está en tratamiento, en vías de recuperación, quiera dar. Pero esos grupos llamados anexos o granjas tienen un cobro, sí, semanal, más lo monetario, más los alimentos, más la ropa, más medicamentos, más vitaminas, más etcétera. En todas las ciudades se encuentran este tipo de lugares, anexos y granjas. ¿Y cómo lo vimos en la información pasada? Cierran uno porque el líder o padrinos tuvieron el mal tino de que se les pasó la mano y detienen unos por homicidio. Bueno, abren otros. ¿Negocio rentable? Sí. ¿Qué pasa entonces con la persona que tiene un consumo desmedido y la familia pretende sanearlo? Cuando esta persona consumidora regresa a su entorno familiar, fácil puede volver a detonar la gana, el gusto por volver a consumir. Si llega con su familia, llega con sus amigos, con su comunidad, volverá a caer en las garras. Es necesario por recomendación médica y psicológica que, en cuanto abandonan esos lugares, al parecer rehabilitados, dejen a su familia, a su comunidad, se vayan a otro lugar y con otra familia, y ahí inicien una nueva vida en lo que realmente superan la crisis, la gana, la ansiedad de consumir. Fortalecidos podrán regresar tiempo después con su familia, pero no acabando de salir. Lleguen a su comunidad con su familia porque está todo, conocen calles, amigos, conocen todo. Son sugerencias de especialistas y médicos. La vida dentro de un anexo es bien difícil. Los anexos son llanamente centros de reclusión, donde se trata de encauzar el comportamiento con métodos duros, drásticos. Y el castigo físico, pues es una de las normas que día con día se lleva a cabo. Dicen que son sucursales del infierno los que salen de ahí.
La mayoría de dichos programas terapéuticos duran lo que les manejé, mínimo 3 meses y por sugerencia de 6 meses a 1 año, dependiendo, atención, de los buenos o fuertes que sean dichos centros, o sea, de los drásticos, lo cavernícolas, lo abusivos que sean. El modelo de terapia que el paciente vaya a seguir una vez que finalice el ingreso. El tipo de terapia que requiera los padrinos, que no son médicos, no son psicólogos, no son psiquiatras, saben qué terapia y qué tiempo tendrá que estar ahí el anexado para su rehabilitación. Sin tener siquiera secundario, preparatoria y ser líder o padrino de uno de esos lugares. Y él determinará cuánto tiempo le recomiendan a la familia que un enfermo viva en ese infierno. Qué curioso. Negocio redondo, totalmente. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede una persona estar en un anexo? Bueno, aquí se tiene una duración de 4 semanas como mínimo, en la que se realizan 16 sesiones grupales. Bueno, es lo que dicen, pero las personas con las que tuvimos contacto dicen que diario les dan terapia, diario los bombardean psicológicamente con lo que hicieron, con lo que pasó con la hermana, la de papá, la mamá, diario los bombardean con esa información, al grado de que dicen, salimos más resentidos. Sí, no tenemos consumo, pero salimos más resentidos por todo lo que nos dicen, nos hacen revivir el hecho, me hacen sentir culpable. Ni me acuerdo muchas veces de lo que pasó, pero me lo reviven y me lo reviven. Ahora, esas sesiones están estructuradas a modo de seminarios, en los que se trabaja sobre distintos aspectos, tocando el tema de las adicciones, o la adicción por la que llegó el enfermo a dicho centro. ¿Tenemos anexos en esta ciudad, aquí en el puerto? Sí, contamos con 22 cimentados, 22. Se dice que están en regla. Los anexos o centros de autoayuda sí cobran cuotas que van desde las cooperaciones voluntarias y estas inician desde 400 pesos al mes, las aportaciones voluntarias. Las clínicas privadas, estas sí disparan el costo. Y vamos a ver lo que cobra una de esas clínicas privadas al mes. 70,000 pesos por terapia de desintoxicación de un periodo de mínimo 3 a 6 meses. 70,000 pesos, cuando las altruistas cobran 400 pesos por mes. Las privadas, 70,000 pesos hasta de 3 a 6 meses. Pero también hay modificativa. También hay que proporcionarles vitaminas, alimentos, medicamentos a los enfermos que se encuentran internados. 70 más lo que se acumule. Aquí tenemos 22 en esta ciudad. La entrada a un centro de desintoxicación, hablamos al principio, no se trata de capturarlo cuando tiene el detonante, la dopamina elevada por algo que se metió. Debe ser voluntaria, dopado o en sus 5 sentidos. El ingreso a dichos centros debe ser voluntario. Además, sí, los familiares pueden convencer a la persona que consume, a su familiar enfermo, a su paciente. Al fin, este es el que debe firmar su consentimiento en el caso que acepte entrar o no. No es así. Los centros, llamados granjas o anexos, no requieren la firma del enfermo. Con que el familiar firme, se da por satisfecho ese requisito y va para adentro. Curioso. Asimismo, cuando se desee, puede solicitar el alta. El enfermo, no, la familia. Ya que no se le puede retener contra su voluntad, pues las granjas y anexos no deben conocer este tema. Porque hasta que un familiar diga, me lo llevo, se lo llevan y tendrán que firmar una responsiva. Si el enfermo decide retirarse, no se lo permiten porque está enfermo.
no está en sus cabales, debe ser el familiar que lo ingresó. Negocio redondo en totalidad. Terapias a las que son sometidos. Cuando alguien esté en plenitud de su adicción, se puede llamar a un centro de atención ciudadana contra las adicciones para solicitar asesoría, atención, asesoría sobre la prevención y atención en el consumo de sustancias. Ese servicio es gratuito y confidencial. Bueno, es meramente vía telefónica y darán algunas sugerencias de en qué estado se encuentra la persona que consumió en este momento, qué está haciendo, dónde trabaja las 24 horas, pero no hay nada como ser tratado directamente por personal especializado como médicos o psiquiatras. La mayoría de programas terapéuticos oscilan entre 6 y 6 meses como mínimo para poder sanear el cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la mente? Se requieren de psicólogos y psiquiatras para poder dar un tratamiento adecuado y real para evitar que esta persona enferma o que ha caído en las manos de consumir recaiga, vuelva nuevamente. No en esos lugares donde sin conocimiento profesional les meten terapias que por el contrario detonan en agresividad, en rencor y odio hacia quien los metió y hacia su comunidad y sociedad, y curiosamente salen más bravos. Bueno, dependiendo de las garantías que sean esos centros o el modelo de terapia que el paciente vaya a seguir una vez que finalice el ingreso, de 3 a 6 meses. ¿Qué pasa si no quiere internarse? Ya se lo comentamos, si no quiere internarse. Bueno, buscar ayuda profesional. En la mayoría de los casos, aunque sea sin internarse, es importante seguir las reglas. Hablamos de grupos en los que entran y salen, pero estando con su comunidad, en su colonia, con su grupo de amistades. Y el enfermo de adicción, enfermo de cualquier situación, siempre culpará a su familia, a su papá, a su mamá. Es necesario que se interne y que cuando esté en aparente recuperación de su salud física y psicológica, no llegue a ese lugar, se vaya lejos, no llegue con sus amigos a su colonia, a su comunidad. Es muy factible y las estadísticas nos hablan de una recaída muy pronta. Y tiempo, ya me marcaron tiempo 2, 3 veces. Tiempo, psicóloga Anita, Anadelia Olmos, amiga que trabaja en Boca del Río. Bienvenida. Gracias a todas y a todos por encontrarse en protección preventiva con esos temas que detonan. La verdad, yo me metí a investigar un poco sobre el tema. Hay muchísima información sobre granjas, anexos, grupos entrada y salida, grupos que en apariencia son altruistas y que por el contrario sí tratan de ayudar a la persona, pero cuando los de entrada y por salida, por medio de terapias, pero cuando ya se ingresan, no son psicólogos, no son psiquiatras quienes lideran dichos grupos. Por el contrario, en lugar de ayudar a la persona consumidora, le detonan más problemáticas al no tener la preparación para conducirlo de manera adecuada y correcta. Es importante que la familia busque un centro de apoyo lejos de su ciudad, para que esa persona enferma o que tiene en cuenta con alguna adicción se pueda sanear, que no regrese de inmediato a su comunidad, a su familia, donde detonó el problema, donde detonó la adicción. Bueno, sugerencias: protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, con temas que detonan, sugeridos por ustedes. Hemos estado dando seguimiento a temas que nos pidieron y este es uno de ellos. Que tengan excelente fin de semana. Gracias por estar en este su centro. Nos vemos el día lunes. Gracias a todos. Gracias a todas y a todos. Bienvenidos y gracias. Concluimos.